Señor, te damos gracias por este tiempo aquí en Avanza. Te pedimos que nos bendigas en el discipulado esta noche. Te doy gracias por la vida de cada persona en este discipulado. Te doy gracias, Señor, porque tu deseo es bendecirnos, ensanchar nuestro territorio. Señor, que tu mano esté con nosotros para que, Señor, nada pueda hacernos daño. Te damos gracias porque los cielos están abiertos para nosotros. Tomamos este momento para sumergirnos en tu presencia. Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Ora conmigo, toma este momento de intimidad. Señor, bendícenos en esta noche, nos sumergimos en tu presencia para ser llenos de ti, para ser llenos de tu amor, de tu poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, danos, Señor, sabiduría y entendimiento en tu palabra. Y te damos gracias por esta temporada de capacitación en nuestra escuela de profecía. Gracias, Señor, porque la unción de tu poder, la unción de tu Espíritu Santo está sobre nosotros y tú nos capacitas de una manera sobrenatural para cumplir nuestro llamado como tu iglesia en este tiempo, Señor, a fin de brillar como luz en la oscuridad y ser sal para la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por este mover sobrenatural de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú estás ensanchando nuestro territorio, estás extendiendo nuestras fronteras. Señor, gracias, Padre, porque tú nos estás llamando, Señor, a tomar oportunidades, a tomar influencia, a tomar mayor responsabilidad en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Está hecho. Amén y amén. Muy bien, pues bienvenidos esta noche. Qué gusto saludarles. Buenas noches. Qué padre que ya se están conectando. Jessy, Lucy, Lili. Veo a Liz. Qué bueno, Liz, que ya estás aquí. Ya estás aquí ahora. ¿Pudiste recuperarte de la sesión anterior? ¿O todavía estás pendiente? No terminé de ver el video, pero ahí voy. Es que he estado muy saturada. Ok. Pero aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues es lo padre de tener estos recursos. Pero Que si sí alguien... hice mi tarea. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Si alguien se nos queda por alguna razón pendiente con la sesión, ya ven que tenemos ahora la manera de que recuperen. Muy bien, pues me da gusto verles. Marianita, veo que ahí ya está Laurita, Hugo, qué padre, y Erika Rojas, que estuvimos hoy ahí con Erika festejando el día de hoy por su cumpleaños del domingo pasado. Muy bien. Muy bien, familia, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta noche de nuestra escuela de profecía. Y bien, pues vamos a trabajar con el manual. Les pedimos que hicieran su estudio personal. Esto nos daría mayor aprovechamiento esta noche. Ahí en el capítulo 3 de nuestro manual de entrenamiento profético intensivo. Así que vamos a verlo aquí en pantalla. Muy bien, permítanme un momento. Si tienen su manual a la mano está bien, pero en este caso vamos a verlo directamente en pantalla. Y de esa manera vamos a poder seguir la capacitación de esta noche. Solo denme un momentito porque... A ver. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos entonces la parte 3 de nuestro manual. Vamos a
Vamos entonces vamos a tomarlo, vamos a revisar esta parte de esta capacitación de esta sesión 2 de nuestra Escuela de Profecía. Aquí en el tema, ¿cómo discernir la voz de Dios? ¿Cómo discernir la voz de Dios? Y bueno, pues aquí en la introducción dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La comunicación con Dios debe de ser una experiencia normal para el creyente. Somos nacidos del Espíritu, avivados para con Dios y se nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo. Sabemos que Dios se ha comunicado a través de la creación, la Biblia, la persona de Jesús, los profetas, los ángeles, las cosas naturales y a través de otras personas. Dios nos habla hoy a través de su Espíritu. Bien, en la sesión pasada con Cliff Bell, el propósito era ser confirmados respecto a esta habilidad que hemos recibido para oír a Dios y de esta manera poder movernos en el don de profecía o dar palabra profética. Dios nos habla hoy a través de su Espíritu. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Observa, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que hemos sido confirmados respecto a esto, esta experiencia que es normal y que nosotros, por cuanto somos de la verdad, pertenecemos a Cristo, oímos su voz. Bien, esta escritura de Juan 16, 12, 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu, dijo el Señor Jesús, Él les guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que sabemos que al nacer de nuevo tenemos la naturaleza de Dios y por eso podemos oírle a través de su Espíritu. Al nacer de nuevo nosotros tenemos el Espíritu de Dios habitando en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces es por cuanto hemos nacido de nuevo, pero también por cuanto el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, sobre nuestra carne, sobre nuestra condición humana y eso permite que podamos oírle también a pesar de nuestra condición humana, a pesar de que nosotros vivimos por los sentidos naturales, el Espíritu Santo sobre nosotros nos da la capacidad de poder oír y poder entender a través de nuestros sentidos espirituales. Así que aquí continuamos, dice, repasando la voz del Espíritu Santo a usted. El oír a Dios es parte de su herencia como una nueva creación en Cristo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Usted es un ser espiritual creado para oír al mundo espiritual. Observa esto. Somos nacidos de nuevo, por tanto somos espirituales y podemos, por tanto, hemos sido creados y podemos, por tanto, oír en el mundo espiritual. Job 33:14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En lo natural, en nuestra condición humana, no entendemos, pero no quiere decir que Dios no nos esté hablando. Él nos está hablando. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, dejamos de vivir en la carne, en nuestra condición humana, y comenzamos a vivir de una manera espiritual a través de la nueva naturaleza que hemos recibido, la vida de Dios. Por eso es que aunque no podamos en lo humano, en nuestra condición natural, no podemos oír a Dios, sin embargo, sí, al ser llenos de su Espíritu, sí podemos oírlo y podemos entender. Bien, así que aquí nos habla del discernimiento que viene como un proceso de crecimiento. Hay niveles de sensibilidad o discernimiento y esto es el resultado de nuestra experiencia espiritual personal. Cada uno de nosotros va a tener progreso de acuerdo a la experiencia que tiene al dedicar su vida, dedicar tiempo para vivir una relación personal con Dios. De eso dependerá nuestro progreso, de que nosotros estemos constantemente llenos del Espíritu y estemos en esa intimidad con Dios al orar, al leer la palabra. Por eso es que aquí en el discipulado les dejamos una meta para la semana, para que tú no solamente te conectes cada martes, sino durante la semana tú te estés ejercitando de una manera espiritual. Bien.
Así que es un proceso de crecimiento el discernir en el espíritu y el tener experiencia en la vida espiritual. Aquí nos dice cómo los que han madurado en Hebreos 5:14 tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Así que nosotros somos responsables de ejercitarnos. Por eso es necesario ser llenos cada día de su Espíritu Santo, orar en lenguas, buscar la presencia de Dios en oración. Entonces, eso hará que nuestros sentidos estén ejercitados y desde luego necesitamos no solamente tener la herramienta en nuestra mano, sino usarla. Por eso es necesario estar ejercitándonos en la profecía y en el don de profecía. No todos tienen don de profecía, pero todos podemos profetizar. Así que necesitamos estar ejercitados y activados. ¿De acuerdo? Por esa razón es que estamos conformando equipos para ministrar proféticamente y bueno, pues por eso es necesario como parte de ese protocolo profético, pues estar en el discipulado para poder ministrar el domingo, para poder fluir en los dones, porque si no estamos conectados aquí en el discipulado, pues no tendremos esa oportunidad de estar activados y ejercitar los sentidos. Bien, bien esta parte donde dice cómo Dios habla de tres maneras, al ver, al oír y en el sentir. En el ver, en el oír y el sentir. Y aquí en esta capacitación, podemos tener un entendimiento más profundo de estas experiencias espirituales para ejercitar nuestros sentidos. Aquí cuando se habla de las visiones y los sueños, podemos ver que se explica esta parte. No todas las personas, no todos tenemos experiencias en visiones y sueños, pero podemos tenerla en cualquier momento. Lo importante es nosotros no estar cerrados, no estar bloqueados, sino estar nosotros siempre expectantes de que el Espíritu Santo se manifieste en la forma en que Él lo quiera hacer y que Él nos pueda dar visiones o sueños. Así que aquí habla de cómo hay sueños que vienen de Dios y visiones que vienen de Dios. Aquí nos explica las visiones, dice Hechos 2:17, en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y nos dice, ¿verdad? Dice aquí visiones cerradas o cuadros mentales, es Dios proyectando un mensaje sobre la pantalla de nuestra imaginación. Una visión puede ser un solo cuadro o una sucesión de imágenes. Estamos hablando de que imágenes son proyectadas en nuestra imaginación. Esto es algo sobrenatural, no es algo que nosotros inventamos, sino es algo que el Espíritu Santo produce para darnos un mensaje. Así que debemos de estar ahí sensibles y atentos en el caso de que el Señor nos dé visión. En este caso hablamos de una visión cerrada que se trata de en la mente, en nuestra imaginación, recibir una imagen. Esas son visiones, a eso se le llaman visiones cerradas. A eso se refería el apóstol Pablo cuando decía que por espejo vemos oscuramente. Hay otros que pueden, sin embargo, recibir con más claridad. Hay ocasiones que el Espíritu nos puede dar visión de esa manera. Entonces hay que preguntarnos si el Señor nos permite ver en blanco y negro o a todo color. Así que quiero pedirles que ahí estén anotando quiénes de ustedes han tenido alguna experiencia en visión de este tipo, una visión cerrada, que son imágenes que el Espíritu Santo trae en nuestra mente. Toma esto porque lo vamos a considerar en un momento más, ¿no? Los profetas como Samuel y Daniel recibieron muchos sueños y visiones, algunas veces como cuadros, otras veces como películas, mostrándoles el mensaje de parte de Dios. Ahora, cuando la visión o sueño no tiene claridad, hay que enfocarse y prestarle atención. Observa esta instrucción. Cuando tú recibes una visión o un sueño y no tiene claridad, no se ve con claridad la imagen, tenemos que poner mayor atención en la imagen en ese sentido, ¿ok? Poner atención a la imagen. Así que podemos recrear esa imagen, recordarla y ponerle mayor atención o ser cuidadosos cuando recibimos una visión de esta manera, una visión cerrada. Una visión abierta se refiere a que Dios quite el velo de lo natural, o sea que aquí nos muestra algo, nos muestra el mundo espiritual de una manera abierta. O sea, lo estamos viendo en tiempo real, a eso se refiere, en tiempo real, como lo que le sucedió a Eliseo en Segunda de Reyes 6:17.
Dice que oró él para que su siervo le fueran abiertos los ojos y pudiera ver en ese momento lo que estaba realmente sucediendo cuando Eliseo estaba en la ciudad de Samaria y fue rodeado por el ejército enemigo. Quería matarlo el rey porque sabían que Eliseo estaba operando sobrenaturalmente y que a través de Eliseo el pueblo de Israel estaba entendiendo las estrategias del enemigo. Así que dice que Eliseo no se atemorizó porque él pudo ver un ejército de ángeles que estaba ahí para defenderlo, pero su siervo estaba atemorizado y entonces Eliseo le oró por él y entonces pudo ver como Eliseo estaba viendo en ese momento el mundo espiritual. Así que es algo que muchos han tenido esta experiencia de ver lo que está pasando en el mundo espiritual, no les intimida que Dios les muestre cuando hay una presencia de ángeles o aún de demonios. Así que por eso esto es algo que es muy importante cuando Dios nos habla a través de visiones abiertas. ¿Por qué Dios le mostró a Eliseo esta visión? Para que él viera que no estaba solo, sino como decimos, yo y el Señor, mayoría aplastante. Entonces aquí vemos a Eliseo confiado, no teniendo temor, no tenía temor porque él simplemente estaba viendo que la realidad espiritual era otra a la que se podía ver de una forma natural, ¿no? Así que los sueños, aquí nos dice que la diferencia principal entre las visiones y los sueños es si estás despierto simplemente o estás durmiendo. Entonces, cuando hablamos de visiones es porque estás despierto y tu mente está despierta. Los sueños ocurren cuando una persona está dormida. Aquí hay que considerar esto, no todos los sueños son de Dios. Como en toda experiencia espiritual hay tres fuentes. Una es nosotros mismos, ¿verdad? Podemos soñar de nuestra propia cosecha, como decimos. Una fuente es nuestra propia alma. Como dice Salmos 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Ahí es donde está la conciencia en el corazón. Y bueno, los sueños pueden provenir de nuestra propia experiencia humana, ¿verdad? La conciencia en el hebreo es la palabra quillá, que significa básicamente riendas. Las riendas, se puede decir que de nuestra vida, y se traduce como la mente o la conciencia, o sea que nuestra conciencia es la que realmente es como el timón de nuestra vida. Entonces hay sueños naturales en nuestra mente que reviven cosas que hemos visto o escuchado. Tú debes de aprender cuando tienes sueños, si ese sueño no fue influenciado por algo alguna experiencia, algo que viste o que escuchaste. Y tienes que tener cuidado de tú discernir primeramente que eso provenga de tu propia alma, ¿no? Hay otros sueños del alma humana que reviven memorias y que avivan las emociones, pero no son necesariamente inspirados por el Espíritu Santo. Así que observa, hay sueños que provienen de que nosotros tenemos recuerdos que los volvemos a vivir y que hacen que nuestras emociones se aviven. Así que hay que diferenciar esos sueños que provienen de nosotros. También hay sueños que vienen del diablo, pesadillas, si es posible que el diablo se atreva a lastimarnos de esta manera para engañarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que una pesadilla no nos intimide. Si alguien tiene una pesadilla soñando que algo malo le sucede, lo que el diablo está buscando es que tú entres en temor. Un ejemplo de lo que hace el temor es cuando dice que Elías fue amenazado por Jezabel, ahí en el libro de los Reyes, en el capítulo 19, y dice que Elías, al ser intimidado de esa manera por un mensajero, esos mensajeros son demonios que pueden traer un mensaje a través de sueños. En este caso, Elías no estaba dormido, recibió un mensajero que lo visitó en su casa y lo amenazaron de parte de Jezabel y él entró en temor y dice que escapó buscando protegerse a sí mismo. Entró en temor, el diablo logró engañarlo haciendo que él, en vez de confiar en la protección de Dios, Elías estaba atemorizado pensando que le podían hacer algo. Si le hubieran podido hacer algo, el mensajero, en vez de amenazarlo, lo hubiera matado. El mensajero no lo pudo matar porque Elías está bajo un blindaje sobrenatural, pero el diablo sí lo engañó y logró cortarle la cabeza separándolo de Dios a través de un mensaje que causó miedo y pánico. Esta pandemia es lo que ha hecho en muchos creyentes. Ha sido un mensajero que les ha hecho vivir en pánico y en temor.
De verdad que ya no es posible, después de lo que hemos vivido por más de un año, seguir como cuando comenzó esta pandemia. Ya hay que sacudirse esto y hay que tomar autoridad y no permitir que el temor y el pánico de la pandemia siga gobernando nuestra vida. Sueños de Dios. Así como tenemos que juzgar a toda profecía, hay que juzgar también los sueños y las visiones. Así como un mensaje en lenguas, hay que orar para poder interpretarlo. Observa que los sueños no nada más son experiencias que uno debe de comentar con alguien. Un sueño, sobre todo, hay que buscar profundizar y hay que buscar que orar por eso. Entonces, aquí tenemos personas que han tenido sueños o constantemente tienen sueños o visiones. Entonces, tú debes, en primer lugar, tomar cuidado de estar orando para que Dios te dé un entendimiento y Dios puede darnos esa interpretación. Por eso es necesario no solamente compartirlo, sino nosotros buscar un entendimiento del mensaje. Y tenemos, por tanto, que pedir interpretación. Hay tres clases de simbolismos que Dios usa a través de los sueños. El simbolismo bíblico, donde de esa manera Dios nos comunica un mensaje. El simbolismo natural, Dios usa cosas naturales. El simbolismo personal, donde Dios habla de cosas que nosotros sabemos o hemos vivido y de esa forma tienen un significado especial para nosotros. Así que tenemos que identificar de esos símbolos. Por ejemplo, cuando Vania nos hizo aquella activación donde nos hizo ver un objeto que estaba cerca de nosotros, para poder de esa forma recibir un mensaje de Dios, era un simbolismo, podía ser un simbolismo natural o personal. Si, por ejemplo, tú pusiste tu atención en algo, por ejemplo, una foto, pues es algo muy personal, ¿no? Si tienes una foto en la sala y eso fue lo que tú viste, a través de un símbolo personal, Dios te puede dar un mensaje. O si viste un jarrón y eso no representa algo especial para ti, simplemente es algo que tenías ahí decorativo, pues puede ser un simbolismo natural a través del cual Dios hable. Nunca interpretes un sueño a fuerzas. Si el sueño es de Dios, Él no te esconderá el mensaje. Fíjate qué importante instrucción. Dios no va a esconder el mensaje. Dios quiere que nosotros entendamos cuando nos está dando visión o sueño. Él nos puede dar el entendimiento que necesitamos. También hay que entender que puede Dios de una forma progresiva irnos dando el entendimiento necesario. ¿Ok? Entonces, guarda un archivo, una historia de los sueños y palabras proféticas que Dios te dé. Anota esto, subráyalo y márcalo porque va a ser una instrucción para que nosotros estemos ejercitando nuestros sentidos. Guarda un archivo, la historia de sueños, palabras y experiencias que tú estás teniendo con el Espíritu Santo, experiencias a través de las cuales proféticas Dios quiere que tú tengas un mensaje de parte de Dios. Hay que tener ese cuidado de llevar un registro. ¿De acuerdo? Bien, experiencia al oír. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Nosotros tenemos oído hoy. Si oyes la voz del Señor, no lo bloquees. Si estás oyendo la voz de Dios, aunque no te agrade, no rechaces la voz del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos expectativas erróneas en relación a la forma en que Dios habla. Esperamos que se presente como en las películas de Hollywood. Frecuentemente perdemos la bendición porque Dios nos habla de una forma diferente a lo que esperamos. Hay que tener cuidado de no poner una expectativa por encima de lo que el Espíritu quiera hacer. Nosotros no vamos a determinar cómo el Espíritu Santo quiera hablarnos, pero Él nos puede hablar de muchas maneras. Escuchando su voz. Entonces aquí podemos ver varios aspectos. Lo primero es que la voz de Dios es normal y natural, como le pasó a Samuel cuando era niño, que él escuchó la voz de Dios. Entonces eso es normal y natural. Nosotros no debemos de sorprendernos que de pronto el Señor nos esté hablando. Solamente debemos asegurarnos, como ya vimos, que sea Él a quien estamos oyendo y no a nosotros mismos. Entonces vamos a ver que hay voz audible, que nosotros debemos estar expectantes. Si Él nos quiere hablar de una manera audible, no te cierres a que tú no puedes oír la voz de Dios audiblemente. Si Él quiere hablarte audiblemente, tú no cierres esa puerta. Aunque si Él te quiere hablar audiblemente, lo va a hacer, quieras o no quieras, por cierto, pero de nuestra parte no es conveniente, no debemos bloquear la voz audible.
La voz audible cuando solo uno o algunos pueden oírlo, también es posible, ¿verdad? O sea, no solamente uno, sino varios, como le pasó a Saulo cuando iba camino a Damasco, que no solo él oyó la voz de Dios, sino los que estaban ahí con él también la oyeron. Este es el segundo nivel de experiencia. El tercer nivel de experiencia, que es todavía el más importante, es la voz interior, que Dios está hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón todo el tiempo. Como lo dice la Escritura, el Espíritu de Dios que mora en nosotros puede hablar a nuestro espíritu. Por eso lo ha hecho, nuevamente nos ha dado su naturaleza y ha hecho que nuestro espíritu tenga vida para que Él pueda hablarnos a través de nuestro espíritu humano. Nosotros tenemos espíritu propio y ese es el medio a través del cual Dios se comunica con nosotros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando vimos aquí en nuestro estudio del libro de los Hechos, la experiencia que Pablo tuvo cuando quiso viajar hacia Galacia, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Dice aquí, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo escuchó al Espíritu Santo en su espíritu. Él sabía que el que le estaba hablando era el Espíritu Santo, no era el diablo. Cualquiera se pudo haber confundido y pudo haber dicho, no, este es el diablo que no quiere que yo vaya y predique. Pero en este caso Pablo le quedó claro que era el Espíritu Santo el que le estaba hablando a él, a su espíritu, y le decía, y le estaba prohibiendo ir a Galacia, y más bien le dio una visión de un hombre griego que le pedía que fuera a Macedonia para ayudarles, como dice aquí el texto. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Entonces, el Espíritu primero le prohibió y le habló, y luego le dio una visión para mostrarle a este hombre griego, macedonio, para que entendiera que es de esa forma como él quería guiarle. Fíjate cómo nosotros no podemos dar por hecho nada. El apóstol Pablo, un hombre tan experimentado, un siervo de Dios tan poderoso, también se equivocó. No era infalible. Él pensó que la voluntad de Dios es que fuera a Galacia y se dio cuenta que no. El Espíritu Santo tuvo que hablarle de esta forma y darle una visión para guiarlo. Entonces nosotros no demos por hecho que eso es obvio, que eso es lo que Dios quiere. No podemos nosotros ser autosuficientes, creer que ya sabemos. Tenemos que ser humildes y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y asegurarnos que Él nos está guiando y no somos nosotros los que estamos haciendo en realidad lo que queremos y lo que bien nos gusta. Porque muchos entran en muchos se confunden y entran en una confusión y empiezan ya a no seguir la voluntad de Dios, ya están viviendo en la carne, ya no están en realidad viviendo en el espíritu. Por eso es muy importante en ese sentido cuidar, ¿no? Nuestra vida personal, de que estemos conectados realmente y que no estemos metidos en situaciones que traigan confusión y tinieblas y que nos estén haciendo vivir en nuestra carne, en nuestra condición humana. Bueno, el sentir, el percibir por sensaciones o emociones, ¿verdad? Está interesantísimo esta parte, nos da mayor entendimiento acerca de cómo Dios puede inspirarnos a través de sentimientos o emociones. Muchos piensan, por ejemplo, acá por un tiempo escuchábamos a nuestro pastor que nos decía no emocionarnos porque las emociones eran de la carne. Pero la verdad es que no, también hay emociones que vienen del espíritu. No toda emoción es de la carne. Y de hecho él se emocionaba cuando predicaba, así que también ahí no se dio cuenta que él también era movido emocionalmente. Entonces no se trata de no sentir nada para que Dios podamos oírlo o que podamos hablar de parte de Dios, sino más bien discernir cómo Dios nos habla a través de las emociones. Él nos hace sentir, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de 3 experiencias, ¿verdad? Que es, como dice aquí, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y aquí habla de emociones, de sentir paz, de sentir alegría. Eso viene de Dios. Entonces, está bien, esas emociones vienen de Dios. Así que Él pone cargas en nuestro corazón para orar. Esas cargas son del Espíritu. Por eso Gálatas dice que cada uno debe de llevar sus propias cargas. ¿Verdad? Yo conocí a alguien en la vida cristiana que todo el tiempo te decía, no te cargues, no te cargues. Ay, no llegué a tiempo. Y él te decía, no te cargues. Ay, fíjate que no pude hacer esto que quedamos para el Señor. Ay, no te cargues. Claro que cárgate. Debería de estar bien cargada esa persona.
Pero eso no se refiere aquí, se refiere a que hay cargas que el Señor pone en nosotros y Él no nos las va a quitar, Él las va a poner, porque es lo que nos está haciendo sentir la necesidad de orar por alguien en nuestra familia, la necesidad de pedir una palabra para alguien de nuestra familia, un amigo, personas a las que el Señor nos está llevando a predicarles el Evangelio. Él va a poner una carga, entonces no te quites la carga, ¿verdad? Sino deja que el Espíritu te hable de esa forma, haciéndote sentir una carga para que ores o intercedas, o aún para que hagas algo y vayas y prediques. Porque muchos nada más nos quedamos en orar y orar y orar por las personas y de ahí no pasamos. Y también hay una carga que consiste en actuar y activarse para ir y predicar y hablar con las personas, buscarles, llamarles, acercarse a ellos. Bien, el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu humano redimido es como una paz inexplicable. Él nos hace sentir, ese es el testimonio del Espíritu, Él nos hace sentir paz, alegría, nos hace sentir fuego, pasión. Eso es la experiencia espiritual, ¿verdad? Y puede haber sensaciones físicas incluso. Muchas veces al orar sentimos la molestia que alguien siente y eso indica que el Espíritu Santo le está sanando y le quiere sanar a alguien. A través del don de ciencia, Dios me ha hecho sentir muchas veces cómo sienten personas dolor en el cuerpo, en la cabeza, y es de esa forma como entiendo que el Señor les está sanando. Aquí en este caso nos dice, si el dolor es de Dios, no se lo dio para enfermarle, sino para llamar su atención y comunicarle algo. ¿Verdad? Y muchas veces esa molestia que uno siente física es porque el Espíritu Santo nos está revelando que alguien necesita ser sanado. Entonces, dice, una de las maneras principales en las cuales funciona el don de discernimiento de espíritus es que podemos sentir o percibir algo, ¿verdad? Muchos pueden sentir o percibir un cambio espiritual cuando cruzan una frontera de un territorio a otro, pasar de una ciudad a otra, por ejemplo, de un país a otro, sí puedes sentir una atmósfera. Si vas a Ciudad de México, no es lo mismo que uno que discierne va a sentir lo mismo que si vas a Guadalajara o aquí a San Juan del Río. Tenemos que percibir ese cambio. O cuando entras a la casa de alguien, a un negocio, claro que puedes discernir o percibir una atmósfera particular. Puedes sentir falta de paz o una mayor paz. Eso es una sensación que el Espíritu Santo produce en nosotros. Una persona que está sensible al mundo espiritual puede sentir o percibir la influencia de un demonio o de un espíritu territorial en la atmósfera. Así que hay que estar muy alerta, porque aunque los cristianos no pueden ser endemoniados, sí pueden ser movidos por demonios. Hay cristianos que se han desconectado y que están viviendo en la carne y van a ser fácilmente influenciables. Me llamó la atención el comentario de Cliff Bell el martes pasado cuando decía que cuando hay personas que están en un noviazgo y entran en relaciones sexuales, van a entrar en una situación muy peligrosa de tinieblas, porque ahí dice que se va a levantar una rebelión en su corazón y eso va a hacer que se estén moviendo bajo brujería o hechicería. Es decir, que hay demonios que estarán escuchando y demonios que obviamente estarán hablando mal de la iglesia y hablando mal de los líderes espirituales, hablando mal de los compañeros que tenemos en el ejército de Dios, porque eso es lo que hace la brujería o la hechicería. Que alguien que ha nacido de nuevo y conoce a Dios esté escuchando demonios, como le ocurrió a Saúl. Así que hay que ser cuidadosos en esto. ¿Cómo desarrollamos nuestra habilidad para oír la voz de Dios? Hay que seguir estas instrucciones y hay que tomar este manual así al pie de la letra, como dicen los chavos, literal, literal. Dice, conozca a Dios, desarrolle una relación personal, constantemente, orar todos los días, estar metido con Dios. La oración conversacional, toma tiempo para esperar, para estar quieto en la presencia, para oírle. No solo pedir, pedir, pedir. Muchos creen que orar nada más es estar pide, 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 o estar intercediendo. Y su vida de oración nada más es una vida de intercesión. No, 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 no. La intimidad con Dios no es estar ore y ore de esa forma, pidiendo, intercediendo. Eso no es. Lo primero es disfrutar de amistad con Dios, de escuchar a Dios, que Dios nos hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que Dios nos diga, que nos hable en su palabra. Medita en la palabra, que es otra forma en la que Dios nos va a hablar. Asegúrate. Por eso les estamos dejando leer la Biblia. Queremos que ahora en el libro de Romanos tú estés escuchando a Dios hablarte.
Es el mismo mensaje para todos. Todos leemos lo mismo, pero Dios nos habla a cada quien de una manera diferente. Por eso es que estamos encargando como meta de la semana una lectura diaria. De hecho, es poco lo que estamos encargando leer, pero tú podrías leer un capítulo diario del Antiguo Testamento en el libro de los Salmos, y yo todavía recomendaría un capítulo diario del Antiguo Testamento comenzando por Génesis, y meditar en la palabra, simplemente disfrutar al leer la palabra, que Dios nos hable a través de su palabra, nos haga preguntarnos, nos haga analizar, escudriñar lo que dice su palabra. Ese es el propósito de leer la escritura de una forma devocional. Devocionales con dedicación, con entrega, que Él nos hable a través de su palabra. Cuando Dios le hable, obedezca. Ese es otro punto muy importante. Lamentablemente en la iglesia hemos sido mal enseñados, y que muchos creen que ir a la iglesia es solo oír, y le sale por uno, entra por un oído y le sale por el otro. Y la verdad es que no se trata de oír y de oír y de oír. Se trata de obedecer. Se trata de que cuando yo escucho una palabra, Dios me habló. Dios está hablando de algo muy, muy particular. A veces hablamos de temas como finanzas, matrimonio, noviazgo. Pues por ahí hay que levantar las antenas. Dios está hablando de eso. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Le estoy escuchando o no le estoy permitiendo que me hablen estas áreas de mi vida? Están hablando del dinero. ¿Qué me está diciendo Dios acerca del dinero? Y así, Dios va a estar hablándonos para que nosotros seamos obedientes a la fe. ¿De acuerdo? Así que hay que tomar pasos de fe y ministrar cuando tengamos la oportunidad. Algo que me gusta de Cliff es que la capacitación que él imparte, siempre busca que esta capacitación nos lleve como iglesia a predicar el evangelio para que otros también puedan escuchar, podamos cumplir nuestro llamado. Entonces, el uso de los dones y del poder sobrenatural para alcanzar a otros y llevarles a Cristo. Bien, pues vamos a terminar con estas recomendaciones que les voy a pedir, que a partir de hoy, con esta sesión, vamos a empezar a desarrollar nuevos hábitos para ejercitar nuestros sentidos espirituales. Iniciar un diario de oración. Les vamos a encargar que compren un cuaderno o utilicen un cuaderno de manera específica, como vimos, para hacer un registro de las experiencias que estás teniendo con Dios, de lo que recibes a través de visión, de sueño, al leer la palabra, al orar con Dios, cuando tú ministras a alguien. Vamos a llevar un registro y vamos a empezar a tomar nota de esas experiencias para evaluarlas y tomar experiencia espiritual. Siguiente, aprovecha las oportunidades que Dios provee. Aproveche las oportunidades que Dios provee. Bien, el domingo yo prediqué sobre el tema de vivir en la grandeza de Dios, hablando de la oración de la oración de Jabes, y hablaba de ensanchar nuestro territorio. Entonces, ensanchar nuestro territorio, que el Señor aumente nuestra capacidad de dar fruto, de extender nuestras fronteras, es que yo le pida al Señor, Señor, dame una persona que en esta semana yo le vaya y le hable de ti, que le lleve a Cristo, que te conozca, que pueda nacer de nuevo cuando llore por esa persona. Entonces, hay que estar pidiéndole al Señor. Si tú le pides que ensanche tus fronteras del ministerio, Él nos va a llevar a personas que no le conocen para que vayamos y les prediquemos en este tiempo y usemos los dones espirituales para operar de una manera sobrenatural. Entonces, aprovecha las oportunidades que Dios provee y también anota en tu cuaderno esas experiencias, ¿verdad? Dice, describa lo que percibiste y cómo te vino. Describe cómo respondiste, qué hiciste con eso y qué es lo que hiciste. Describir el resultado, cualquier resultado positivo, y después evaluarlo, analizarlo, de cómo podrías mejorar. Muy bien. Estamos entrando ahorita en la activación y me gustaría aquí preguntarles acerca de las experiencias de visiones o sueños, y de lo que hemos comentado ahorita para ejercitar nuestros sentidos. Entonces me gustaría que primeramente, como vimos, en relación a la visión o los sueños, alguien que nos quiera comentar respecto a lo que vimos ahorita aquí en el manual respecto a esta experiencia espiritual. ¿Quién de ustedes ha tenido visión o sueño? Levante ahí su manita. Marianita, Jessie, Lucy, ¿alguien más?
No veo si alguien más está levantando su mano. Ok, Erika, 4 personas. Tenemos aquí 4 personas. Muy bien, entonces, con respecto a esto, me gustaría que nos comente cada una de ustedes su experiencia lo más breve que puedan, pero así tratar de abreviarlo, pero sí explicar básicamente si tienes visión cerrada o visión abierta. Como ya vimos, visión cerrada son imágenes que Dios te da, pero una visión abierta es una experiencia en tiempo real que estás teniendo. Entonces vamos a ver quién de ustedes ha tenido imágenes en relación a la visión, para que nos comente. ¿Quién de ustedes? ¿Hay alguien que haya tenido visiones cerradas? A ver, Jessy y Marianita, pueden comentar. Bueno, visión cerrada. Imágenes. Ya me equivoqué, fue un sueño. Sí, no tuve visión No, abierta. visiones que estás despierta. Ajá. Sueños estás, sí, obviamente, sí. sueños estás, visiones estamos despiertos, ¿recuerdan? Estaba yo despierta, sí. Ok. En una ocasión, 3 personas me estaban, pues golpeando muy feo. Estaba yo en el suelo y yo vi, de verdad, alrededor de mí, como que muchas, como gárgolas. Estaban alrededor de mí y se veía todo como un polvo negro. Yo lo único que alcancé pues a orar fue: Señor Jesucristo, sálvame. No quiero perder la vida, ¿no? Eso fue lo que yo viví. O sea, pero las vi así alrededor, brincando, saltando y felices. Muy bien. Yo hice mi oración y... Muy bien, Jessy. Marianita. Sí, pastor, buenas noches. Pues a mí me han pasado varias veces que he tenido visiones y me llama mucho la atención la pregunta que hace aquí, como si es de blanco, negro, color, porque no me acuerdo, me estoy tratando de acordar, pero no me acuerdo, entonces voy a poner más atención. Pero sí, o sea, he visto varias cosas y después como que entiendo qué son o qué representan. Entonces ha sido muy padre, la verdad. Y mucho me ha pasado en los ensayos de la alabanza cuando oramos todos juntos y nos compartimos. Ajá. A ver, danos una experiencia de una visión que has tenido recientemente, una imagen en tu mente. Por ejemplo, lo La que... última, Sí, adelante. La última que me acuerdo fue en un ensayo de la alabanza, que todos estábamos orando, y entonces yo veía como, no me acuerdo tan detallado como ese día, pero como una niebla que bajaba del cielo y que se extendía hacia los lados, ¿no? Y después yo entendía que eso representaba como el espíritu nos amalgamaba en una unidad, ¿no? O sea, que era algo que no era de nosotros y que se extendía y nos hacía estar como en uno. Muy bien, así es. O sea, fíjate cómo si viene un entendimiento. En realidad la experiencia de Jessie fue una visión abierta porque ella vio en tiempo real lo que estaba pasando en ese momento que ella estaba sufriendo una agresión. En tu caso, sí es una visión cerrada porque fue una imagen que recibiste en un momento en que estaban orando ahí en el equipo de alabanza. ¿Ven la diferencia? ¿Alguien más quiere compartir sobre esta experiencia? Si has tenido visión abierta o cerrada, sí, Liz, adelante. Yo, pastor, fue como, digo, siempre me ha pasado como algo así como ese tipo, pero es esta vez que tuve una que la verdad nunca lo voy a olvidar, es cuando, ahora que estuve como en todo el proceso como de mi tío y esa onda, cuando llegué yo a Ciudad de México, esa noche pues intervinieron a mi tío, le hicieron una cirugía, ¿no? Pero recuerdo que cuando él ingresa al quirófano, pues nos pusimos a orar mi tía, mi hermana y yo. Y entonces, fue como súper padre porque yo vi cómo Dios intervino, pero así como veía como sus manos, pero era así como una luz
impresionante. O sea, impresionante. O sea, nunca lo voy a olvidar, de verdad, nunca. Porque me dio mucha paz y después de eso, recuerdo que fue como si el espíritu cayera así encima de nosotras y tener como una paz, así jamás había sentido eso, ¿no? Jamás, jamás. Muy Y bien. igual mi tía estuvo súper tranquila, pero fue así una luz, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero así gigantesca. Entonces, para mí eso fue que Dios intervino en la vida de mi tío y digo, Sí, vemos que fue es algo algo muy, que me muy queda mucho especial, de, ¿no? Claro. Esta fue ajá, súper especial. una visión abierta, Ajá. porque en ese momento se manifestó la presencia de Dios de esa manera. Fíjense cómo no solo fue la experiencia de ver una luz, sino lo que esa luz hizo sentir a Liz. O sea, ahí vemos una manifestación en ese momento de la presencia de Dios. Es una visión Sí, fue abierta. así como, no sé, como si, como que cayó todo sobre nosotras y fue así, Fíjate. estar tranquilas, horas esperando, la noche fue muy cortita, que estuvimos, no sé, fue algo que lo agradezco, me siento afortunada, nunca pensé que fuera como a vivir eso y luego, bueno, ya vino un proceso ya más complejo y eso, pero quiero compartirles que después de eso, a mí me tocó la parte tal vez difícil, pero que Dios me dio tanta fortaleza, pues que yo entraba, veía a mi tío, me daban informes, yo pasaba la información a la familia y cuando nos dicen que muere, fue como solamente decir, ¿y si vivimos? Para él vivimos, ¿no? ¿Y si morimos? Para él morimos. Entonces, yo creo que desde esa parte del tener esa visión y sentir el espíritu de esa manera, wow, ¿no? Se lo agradezco infinitamente a Dios. Muy interesante lo que comentas, porque como pueden ver, no solo son experiencias de impersonales, sino cómo la presencia de Dios se manifiesta, como en este caso nos ha dado testimonio Liz, para traer consolación, para traer alivio, entendimiento de lo que estaban viviendo, sufriendo por su tío, ¿verdad? Que estaba grave y que finalmente falleció. Cómo esa experiencia fue para traer paz, traer un entendimiento del plan de Dios para la vida de su tío. Así que, como pueden ver, estas experiencias finalmente nos van a dar de parte de Dios una respuesta a la necesidad que tenemos. Muy bien, Lucy, coméntanos tu experiencia. Buenas noches. Bueno, el Señor me ha dado muchas experiencias de verdad, muy maravillosas, sobrenaturales, pero estaba recordando que hace precisamente más de 2 años, el Señor me habló en sueños de una manera tan clara, tan poderosa. Fue cuando yo andaba buscando casa para comprar, para cambiarme, y en una noche tuve como si fuera en episodios sueños, y todos eran diferentes, pero quiero aclarar una cosa, quiero más bien mencionar esto que es importante. Cuando yo estaba orando antes de dormirme, me postré y con un corazón totalmente humillado delante de Dios, le dije que Él había hecho cosas
maravillosas y sobrenaturales con la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Y yo estaba pensando y le estaba diciendo, yo sé que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo. ¿Y qué es lo que ahora necesitamos para ver esas cosas sobrenaturales que tú sigues haciendo y que creo que puedes y que quieres hacer? Entonces yo le clamé de tal manera al Señor, diciéndole, quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte, Señor, de esas cosas sobrenaturales que tú quieres hacer. Lloré, oré mucho y de verdad fue una oración de entrega al Señor. En la noche no les voy tengo una libretita justamente donde anoté hasta hora, fecha exacta que Dios me estuvo hablando. Y en uno de los sueños, era curiosísimo, la pastora conoce este testimonio, fue cuando yo estaba en la cafetería colaborando con ella. Y una noche yo vi una casa blanca. Y yo me levanté y créanme, yo tenía una libreta, por lo regular tengo en mi buró libreta y lápiz, y yo anoté. Y yo decía, bueno, esa casa blanca será la casa que yo te estoy pidiendo, Señor, que me des, que tú sabes cuál es la casa que yo voy a tener. Será esa casa. Y luego me acosté, volví a dormir, estoy segura, y escuché una voz que decía, en esa casa blanca hay una anciana. Y me levanté y anoté, una anciana. Y yo seguía pensando que era, pues, tal vez la casa que yo iba a comprar. Al día siguiente yo conté a la pastora, estaba Laurita Ábalos, estaba Laurita Duarte, si me está escuchando, ella conoce este testimonio, tus hijas, en fin, incluso la hija de Laurita. Nos reuníamos y yo comenté esto y entre otras cosas que recibí. Y la pastora me dijo, pues estate muy atenta a cuando andes manejando o en la calle o lo que sea, y fíjate a ver si descubres esa casa blanca. Pasaron los días, yo seguía clamando y yo de verdad me sentía con una comunión pero estrecha con el Señor. Y yo tenía planeado ir a Guadalajara. Y lo hice saliendo de la cafetería y ese día que yo iba a salir de viaje, al levantarme, recibí una dirección, de verdad, esto es real. Era una dirección con nombre de la calle, con número, y decía en Zapopan, Jalisco. Y yo iba a ir a Guadalajara. Fue tan impactante que en ese momento que yo les conté, no recuerdo bien si fue la hija de Laurita Ábalos, tus hijas, creo que también buscaron en el mapa esa dirección y vieron esa casa blanca. Miren, me llevaría más tiempo contarles detalles, pero Dios puso todos los medios de una manera
sorprendente. No es sorprendente porque el Señor siempre nos sorprende, pero de una manera tan maravillosa. Hasta el subirme a un taxi para ir y buscar esa dirección sin saber en qué colonia, porque Zapopan es mucho más grande que Guadalajara. Y nos subimos a un taxi, me acompañó una de mis tías, y ese taxista dijo, definitivamente, si usted no me dice en qué fraccionamiento, pues no la puedo llevar. No sé usar el mapa tampoco, la voy a dejar con otra de mis compañeros que la lleve. Y así fue. Nos bajamos de un taxi, subimos a otro, esa persona dio vueltas y vueltas y llegamos a esa dirección. Pero exactamente no era, ¿cómo les puedo decir? El nombre de la calle cambió, porque era un fraccionamiento que apenas estaban construyendo, y cuando dieron número a las casas, ¿sí?, que se les asignó una numeración, cambió el nombre. Pero yo me sentía, no tienen idea todos esos días, cómo estaba yo diciendo, pero ¿por qué estoy aquí? ¿A qué vengo? ¿Qué voy a hacer? En un momento el taxi se paró, se quedó con mi tía, yo me bajé y literalmente me hinqué en la calle pidiendo a Dios dirección. Era una experiencia tremenda, yo no sabía qué hacer. Y volteé y vi una puerta blanca y anexo otra entrada hacia una planta alta. Entonces sentí necesidad de acercarme y preguntar. Toqué esa puerta blanca, nadie me abrió, pero alguien que escuchó que yo estaba tocando abrió la ventana de la planta alta y pues me preguntó qué quería. Yo le dije que si había alguien en la planta baja, en esa puerta blanca, ¿quién vivía? Y ella me dijo, mi abuelita, pero a lo mejor no la escucho. Ahorita yo le hablo. Y por la parte de arriba habló a su abuelita, una señora muy humilde, con mandil, anciana, y salió a la puerta y yo nomás decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿A qué vengo, Señor? ¿Qué le voy a decir a esta mujer? No me conoce, no la conozco. Y el Espíritu Santo, sin duda alguna, me fue llevando a una conversación con esa persona. Yo le dije, señora, usted no me conoce, mi nombre es tal, yo vengo de Querétaro, anoche recibí de parte de Dios en mis oraciones y en un sueño que yo tenía que venir con usted. Y la señora obviamente pues estaba muy sorprendida, pero le dije, usted ha clamado a Dios por algo, usted ha estado orando por algo, ha estado pidiéndole a Dios por algo que para usted es muy importante o por alguien. Y Dios me ha mandado decirle que Dios la escucha. Usted ha estado tan desesperada que usted hasta llegó a pensar que Dios ya no la escuchaba, ya no la tenía en su mente y en su corazón. ¿Me están escuchando, pastor? Sí, claro, adelante. Es que ya te dejé de ver. Y entonces la señora empezó a llorar y me dijo, empezó a llorar y yo le decía, ¿qué es lo que le está afligiendo? ¿Qué es lo que a usted le pasa? Sea lo que sea, Dios me mandó a decirle que le ama y que Él está
al tanto de su necesidad, que no tema, que Él va a dar respuesta. Y entonces ella me dijo, sí, dijo, es un hijo que está perdido. Y yo pensé, pues a lo mejor se lo raptaron, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, ¿qué le pasa a su hijo? Y dijo, no, ceñito, es que se dio al vicio y mi hijo está perdido. Yo he hecho de todo, está en un lugar de esos que para rehabilitarse, dice, pero yo veo a mi hijo muy mal y realmente, sí, así es. Yo creí que ya ni Dios me escuchaba. Terminé llorando y orando con ella, poniendo en las manos de Dios la vida de su hijo. Tengo los datos. He querido volver a esa casa porque me dieron un número telefónico y después no me contestaron. Pero estoy segura que Dios me llevó y que Dios obró para traer paz al corazón de esta madre y rescatar al hijo que la mamá creía perdido. Lo creo por fe, aunque no lo he podido ir a comprobar. Ok, muy bien, muy interesante. Me recordaba cuando vimos en el libro de los Hechos cómo Ananías fue llevado a Pablo. ¿Recuerdan que el Espíritu lo guió? Cómo llegar a Así donde es. estaba Pablo, ayunando ya por 3 días. Y Ananías no quería ir, por cierto, aquí Lucy fue súper obediente, pero Ananías no quería, tenía temor porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y cómo fue una experiencia como la que Lucy tuvo, ¿verdad? Muy bien, Lucy, gracias por compartir esto. Al oír estos testimonios, queremos que tú veas cómo Dios da visiones, cómo puede el Espíritu Santo entregarnos un mensaje, darnos una indicación de esta forma. Erika Rojas, Erika Sangil, coméntanos sobre tu experiencia. ¿Tú has tenido, Erika, visiones? Estamos hablando de visiones, todavía no entramos con los sueños. Estamos hablando de visiones abiertas o cerradas, visiones de imágenes que el Espíritu Santo te pone en tu imaginación o te da revelación de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. En tu caso, Erika, coméntanos alguna experiencia o la experiencia que has tenido con visiones. ¿Me escuchan o cómo? Sí, Ya no sé qué pasó. sí te escuchamos. Adelante. Es que se me perdió la señal porque ya me vine por Eric, pero Ah, ok. ¿Puedes comentar? ya. Sí, Ok. bueno, pues yo he tenido sueños y visiones, tanto abiertas, a todo color, y casi siempre, Dios me ha hablado a través de visiones y sueños, me ha hablado de sucesos que van a pasar, como me ha hablado de gente que pues, se va de la iglesia, de trabajos. Me ha mostrado gente que no conozco y me dice que le hable, y después ya esas personas me han hablado para que les dé masaje. Pues sí me ha impactado mucho porque yo ya las había soñado y después Dios me las muestra. Me dice que esas son las personas a las que Él quiere que les hable. Me ha hablado bueno, es que han sido muchas ocasiones. Incluso también de la cafetería me habló Dios, de mucha gente que iba a llegar incluso al terreno de al lado cuando todavía no estaba el Unitec, no estaba ahí, pero Dios me decía que iban a llegar muchos jóvenes ahí. También me ha hablado que hay muchos ángeles
En una ocasión hace poco tuve esa experiencia de que había ángeles alrededor de mi casa y muchísimos ángeles. Incluso esa visión fue abierta, yo los vi, primero oí el aleteo, luego los vi, y el siguiente domingo la pastora me dio una palabra y me dijo que había muchos ángeles en mi casa. Entonces, bueno, realmente a mí Dios siempre me ha hablado con visiones y con sueños, incluso para mis hijos. Me mostró la universidad de Sharon, en el tiempo que ella iba a entrar. Me dijo que iba a entrar después de que Charis entrara. De hecho, todavía no había entrado Charis ni Sharon. Y Dios me mostró la UAC, tanto para Charis como para Sharon. Pues sí, han sido muchas situaciones donde hay una muy, muy tremenda que sí me ayudó muchísimo porque yo estaba muy desesperada. Nos querían quitar la casa y Dios me dio un sueño de una persona que escribía de derecha a izquierda. Y bueno, pues aquí no escribimos así, ¿no? Escribimos al revés. De derecha a izquierda y yo veía también números romanos que anotaba esa persona y era un hombre y yo decía, es que, ¿quién es? Y yo veía como que era Jesús el que me estaba escribiendo cosas. Y en aquel tiempo cuando vino el contador de mi esposo, empezó a escribirme, claro, el normal, pero me empezó a escribir lo que Jesús ya me había escrito a mí. Identifiqué lo único que yo tenía que decir. Él me dio fechas, cuando yo tuve ese sueño, me dio las fechas y los números, y el contador de mi esposo me apuntó en un folder las mismas fechas y los mismos números. Y cuando me pasaron a testificar o encararme con la persona que nos quería quitar la casa, pues yo únicamente di esas fechas y esos números, y pues fueron los que nos dieron la victoria. Yo la verdad nunca había estado en un juicio, no sabía cómo hablar, no sabía qué decir, y yo le clamé a Dios, le hablé a los pastores para que oraran por mí, porque ya me tocaba pasar. Yo estaba muy nerviosa, no quería hablar y a la vez no quería ni decir ninguna mentira. Y bueno, gracias a ese sueño que Dios me dio y esas oraciones que estuvieron haciendo por mí, pues nos dieron la victoria y no perdimos la casa. Y bueno, pues precisamente hoy les contaba otro sueño y así Dios me ha estado hablando casi siempre con sueños y visiones. Muy bien, gracias, Eri. Sí, tremendo. Bien, pues para ir terminando este tiempo de activación, ¿sí entendieron respecto a la meta de la semana, la activación que consistía en orar esta semana para dar una palabra de profecía a Cliff Bell? Creo que sí está muy claro, ¿verdad? Orar esta semana para dar palabra de profecía a Cliff Bell, enviar su audio aquí en el chat. ¿Alguien lo hizo y recibió una palabra para Cliff Bell? Levante su manita para saber. ¿No? Me gustaría saber qué dificultad tuvieron para hacerlo cada uno, coméntenme. ¿Qué dificultad no tuvieron entendí. para poder... Ajá. Yo tampoco ¿Sí? entendí, pastor, incluso le pregunté que no había yo entendido la instrucción. ¿Y ahorita ya les quedó claro? Ya. Dice, Ya. orar esta semana para dar palabra de profecía a Cliff Bell. Orar para dar una palabra a Cliff Bell. Enviar su audio, que es lo que normalmente hacemos. O sea, se trataba de que al orar en la semana, tú escucharas qué palabra tiene Dios para Cliff y grabaras y lo mandaras al chat de Avanza. ¿Qué parte no fue confusa? ¿Qué fue lo que no se entendió? Orar esta semana para dar palabra de profecía a Cliff Bell, enviar su audio. Yo no entendí. Yo pensé que era para Giovanni. Ahí dice Cliff Bell, a Cliff Bell.
Miren, Sí, pero él ahí pidió dice, palabra para Giovanni y entonces eso fue lo que yo Yo me no, pensé confundí. que no, era la no, palabra no. que ya habíamos dado. Ah, ok, ok. Ok. Bueno, ahí O lo que dice, faltaba. para dar palabra de profecía a Cliff Bell. ¿Para quién era la palabra? Para Cliff Para Bell. Cliff. No Giovanni. Ahí no puse Giovanni o no, ahí dice para Cliff Bell. Ahí les encargo que pongan atención si no entienden algo, pero la verdad, apenas me preguntan ayer, pues ya ayer. Bueno, el punto es la idea es ahorita, si alguien no, alguien recibió una palabra para Cliff, levante su manita al orar. Y los demás, ¿quién no entendió? ¿Quién más no entendió? Levanten su manita. O a lo mejor no tuvieron tiempo, no dieron tiempo no tomaron el tiempo necesario. Este era un ejercicio de activación porque lo que yo quiero es que nos enseñemos a ser cuidadosos, obedientes en un mover sobrenatural. De que si en un momento dado estamos en una emergencia y necesitamos y les pedimos, oigan, vamos a orar por esto, hay una situación así, o hay esta necesidad, vamos a orar para que Dios nos dé palabra, es que estemos así, aprendiendo, siendo enseñados a fluir, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Voy a pedirles, vamos a hacer grupos pequeños y voy a pedir que se ore un momentito en cada grupo. Vamos a hacer grupos de 3 personas y voy a pedirles que tomen un momento para orar, se tomen el momento y en cuanto tú sientas la palabra para Cliff, vas a grabarlo y lo vas a mandar directamente al chat, ¿de acuerdo? Entonces, para grabar, lo mandarías tu grabación directamente al chat de Avanza para que nosotros lo podamos compartir con Cliff. Yo al orar por él en la sesión pasada, recibí enseguida una palabra para él, muy fuerte el sentir que recibí y sentí que Dios va a seguir dando palabra para él a través de todos nosotros. Entonces lo que yo deseaba era eso, que lo hagamos como un ejercicio, igual si recibes visión ahorita, una visión abierta o cerrada para Cliff, o si en la semana incluso Dios te da un sueño para Cliff, voy a pedirte que lo describas a través del audio, pero ahorita vamos a fluir y vamos a dar palabra para Cliff. Una indicación básica es orar en lenguas y luego comenzar a bendecir a Cliff, dando gracias a Dios por su vida. Y ahí enseguida el Señor te va a dar palabra, te va a mostrar el corazón de Cliff o te va a dar una visión abierta o cerrada. A lo mejor te lo muestra qué está haciendo Cliff en este momento. A lo mejor te muestra que en este momento él está viendo la tele en vez de estar orando. Ok, no es cierto, es broma. ¿Les parece bien? ¿Quedó clara la instrucción? ¿Alguien tiene duda? Ya ahora sí, ya está claro lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a formar grupos de 3 personas y vamos a darles el tiempo para que pueda cada quien dar una palabra. Fluye, lo que sea, bendícelo, y ya al bendecirle, si por ahí Dios te va a dar una palabra para Cliff, aunque sea algo breve, sencillo, no importa. Lo que quiero es que con este ejercicio comencemos a activarnos y ahorita estemos listos para recibir una visión. Vamos a orar y los mando a grupos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Padre, que bendecimos la vida de Cliff, te damos gracias por su vida, por el ministerio que tú, Señor, le has entregado. Y en este momento estamos aquí expectantes de que tú, Espíritu Santo, nos des una visión para Cliff, acerca de Cliff y un mensaje que él pueda recibir para que nosotros le podamos bendecir en este momento, en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Solo tienen que darle a aceptar y van a entrar al grupo. Y ahí les voy a pedir que simplemente cualquiera pida la palabra o pida el turno para orar y grabas en ese momento y comienzas a orar. ¿De acuerdo? Sí, este micrófono. Mañana tengo comida para mañana.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Gracias te doy esta noche. Cari salió del grupo por alguna dificultad, pero dejó aquí la grabación, la voy a compartir con ustedes para que de la misma manera lo puedan hacer. Escuchen a Karina Pinetti. Gracias, Señor, por la vida de Clipper, Señor. Gracias, Señor, porque Él es tu siervo, Padre, porque tú has dado, Señor, este don, Señor, de acercarnos, Señor, y conocerte más, Señor, a través de Él. Yo lo bendigo, Señor, bendigo a su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, su ministerio, bendigo, Señor, y cubro, Señor, todo lo que Él hace. Señor, aún a su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y hoy estoy declarando, Señor, que tú estás con ellos de una manera muy especial, Señor, como familia, Padre. Tú estás en medio de ellos, Señor, como un fuego, Señor, como una fogata, Padre, en el nombre de Jesús, en donde sus hijos, su esposa, aún, Señor, están alrededor de él, de esta fogata que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en su vida, en su ministerio, Señor. Yo los bendigo, Señor, y declaro, Señor, una unción, Señor, poderosa, Padre, para que tú los sigas usando, Señor, para tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, tengo una palabra. Adelante, Sting. Yo estaba sintiendo, viendo más bien el agua, un lugar con agua, donde había necesidad de beber esa agua. Al momento de que encontraban el lugar con el agua, se sentía un calor, sentí un calor en mi cuerpo, en mis cachetes, en mis orejas y una necesidad de meterme en el agua. Entonces, siento cómo o sea, yo estaba sintiendo lo que Cliff estaba sintiendo, que era meterse en el agua, sumergirse, y en el momento en el que sale del agua, se siente una canción o una música de victoria. Se siente una canción o sea, se escucha una canción, perdón, de victoria, y se siente la victoria sobre una batalla que había estado clamando a Dios y declarando libertad. No sé si para él y su familia, pero era algo personal, algo dirigido hacia alguien cercano a él, en cuanto a la batalla que estaba librando en ese momento. Dios le estaba mostrando que al estar sumergido en el agua, y al haber pasado por el fuego, esa batalla se iba a librar en cuanto saliera del agua. Eso sentí, pastor. Wow, muy bien, Sting. ¿Podrías nuevamente comentar lo del agua y el fuego, esa experiencia? Sí, sentí, primero vi el agua y vi una necesidad de tomarla, de beberla, de saciar algo, tener sed, y en el momento en el que encontraban el agua, sentí en mi cuerpo caliente las orejas, los cachetes, sentí la necesidad de refrescarme, y sí, o sea, siendo
sí, entiendo yo que eso estaba haciendo sentir Dios a Cliff, que al haber pasado por un fuego, sentía ese calor, ese bochorno y quería refrescarse. Y se sumerge en el agua. Y al sumergirse en el agua, sale y se escucha una canción de Victoria. Es eso. Una canción de Victoria. Sí, como, no sé cómo explicarlo, pero... Wow, muy bien. No, no es necesario, está bien. Nada más queríamos afinar eso, que era una canción de Victoria que se escuchaba. Muy bien. Excelente. Pastor. Sí, adelante, Lucy. Al estar orando, solo tuve una visión, vi a Cliff vestía una camisa blanca, traía sus anteojos y con la mano izquierda sostenía una ave, me parecía que era una pequeña gallina o no sé exactamente qué tipo de ave, pero era café. Y con la mano derecha, él estaba alimentando. Él estaba con mucha ternura dándole de comer y sosteniéndola con su brazo izquierdo pegado a su pecho. Esa fue la imagen que yo vi. Muy bien. ¿Te da un entendimiento esa imagen? Sí, de protección de parte de Dios por medio de Cliff y de alimentar. Parecía que el ave estaba débil o necesitaba ser alimentada directamente en su boca. Entonces, me da un entendimiento de que eso es la misión de Cliff. Muy bien. Muy bien, Lucy. Muy bien, excelente, Lucy. Gracias. Lili, ¿recibiste algo para Cliff? Buenas noches, pastor. Pues yo estuve orando por él, bendiciendo a su familia, pero yo no tuve como los demás algo así. Yo solo vi una escalera, pastor. Eso es. Muy bien. Continúa. Nada más. ¿Viste una escalera? Sí, pero no, ya no vi más. Ahora describe la Ya- escalera porque lo que veíamos es que cuando algo no está muy claro hay que enfocar y poner atención. Trata de recordar esa escalera y observa detalles. Sí, en realidad solo fue una escalera, no había nada a su alrededor, fuera como si estuviera en un, pues no sé, como en un cuarto, Ah, como en ya un ves. Ya cuarto, surgió otro detalle, en un cuarto. ¿Qué más? ajá, pero no había absolutamente nada más que una escalera, Ok. nada más. Eso es importante. El hecho de que solo se vea la escalera en un cuarto y no haya nada más, ya también es un mensaje, Lili. Entonces recibiste esa imagen mientras orabas por él. Ahora, te voy a Sí, pedir que ores para pedir un entendimiento y cuando lo recibas lo compartes aquí en el chat, ¿ok? sí, pastor. Muy bien, es que así es, paso a paso, vamos comenzando a tener experiencia y ahora el siguiente paso es tener un entendimiento. Recuerda que no tienes que ver una película, era una imagen de una escalera en un cuarto y eso es suficiente para poder dar un mensaje. Ahora hay que entender qué quiere decir el Señor a través de esa imagen, ¿ok? Ok. Perfecto, muy bien. Vamos a regresar a la sala con todos para despedirnos esta noche. ¿Qué les parece?